Cuando él quiere construir una casa, un edificio o una estructura sólida en la realidad que habito, no empiezo por el techo, primero miro el hacer. Primero miro el ser, nos permite observar desde dónde decidimos. El saber nos entrega herramientas, conceptos y criterios. Y el hacer nos hace llevarlo a la práctica, manifestarlo en la experiencia, a ejecutarlo y a construir a base de resultados. Y los resultados, porque aquello que reconozco lo cuido, aquello que cuido puede crecer, y aquello que crece con conciencia puede convertirse en una mejor decisión. La gratitud se convierte entonces en una estructura de atención, lo más valioso que tenemos hoy en día. Porque, escúchame bien, si la pregunta es, ¿qué es lo más valioso que hay en este momento? En nuestra estructura social, ¿qué es lo más valioso? Entonces... Hola, bienvenidos entonces a este segundo episodio de nuestro nuevo programa que ya pues hoy toma las banderas de un episodio del cual pues me siento muy orgulloso. Nati, muchas gracias por habernos compartido ese iniciar, cuando arrancamos de hablar de perderlo todo y no quedarnos solamente como en la situación, ay, lo perdí todo y ya, sino es que ahí fue donde realmente comenzamos a entender realmente lo que era valioso. ¿Y qué es eso valioso? Bueno, este segundo episodio busca que podamos ahondar un poco más en dos palabras que son fundamentales para entender y sobre todo ser muy coherentes con las cosas que estamos diciendo y haciendo. Lo importante aquí en el club es poder que descubras qué es lo que realmente tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cómo lo quieres desarrollar, incrementando así tu nivel de felicidad. Pero para llegar a ese punto, es muy difícil confiar en quien toma las decisiones. Esa es la parte más compleja. Y por eso preferimos delegar esa situación, delegar esa toma de decisiones muchas veces. Queremos quitarnos la responsabilidad de tomar decisiones. Por eso entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y por eso estas dos palabras con las que quiero comenzar este episodio y son ser y conciencia. Y claro, porque cuando estamos hablando de ser y conciencia, estamos caminando un camino que se llama el camino del inversor consciente, que por cierto ya tenemos el libro, que por aquí lo voy a dejar, por acá, eso por aquí, en su versión digital. Próximamente la vamos a tener también en versión física. Para mayor información, el link está en la descripción, en el primer comentario, por favor, para que nos puedas también preguntar acerca de más cosas que estamos haciendo en el ámbito de la toma de decisiones con el dinero. Pero para llegar a ese punto, ¿sí?, tenemos que aterrizar. Tenemos que ir a la base, porque corremos el riesgo de usar palabras de forma decorativa, como clichésudas, ¿cierto? Y entonces estamos en el medio también de información y hay muchas palabritas que se usan y que ya terminan como sesgándote. Entonces hay que ser muy conscientes del lenguaje, de que estamos usando un lenguaje prestado y que las palabras que quizás estoy usando yo, para ti una palabra en específico puede significar otra cosa. Entonces el mensaje queda completamente distorsionado. En el club somos conscientes de eso y cuando queremos hablar del ser, no queremos que sea una frase bonita, no queremos ponerlo simplemente como un post de diapositiva, queremos entenderlo como una práctica, ¿listo? Algo en lo cual nosotros nos podamos realmente sentir que estamos haciendo en la experiencia. ¿Sí? Eso, ahí es, en la experiencia. Cuando hablamos del ser, no hablamos de una esencia fija, cerrada, perfecta, no. Estamos hablando de la forma viva en la que una persona está presente ante la vida. Cómo percibe, cómo se siente, cómo interpreta, cómo recuerda, cómo agradece, cómo teme, cómo desea y cómo actúa. Desde la fenomenología, es algo un poco más intrínseco, pero tiene que ver con la filosofía esto de la conciencia. Autores como Edmund Husserl nos ayudan a comprender que la conciencia no es una cosa guardada dentro de la cabeza, ¿sí?, sino es una forma de relacionarnos con aquello que aparece ante nosotros. La conciencia siempre está dirigida hacia algo, un miedo, una posibilidad, una pérdida, una decisión, una oportunidad. También por ahí hay también un filósofo, Merleau-Ponty, nos recuerda algo muy importante. No percibimos el mundo solo como ideas, lo percibimos desde el cuerpo.
que esto es muy importante, desde esto que estás viendo, mírate tus manos, mira tu existencia, desde ahí comienza, desde nuestra historia, desde nuestros hábitos, desde la forma en la que hemos aprendido a estar en este mundo. Por eso cuando una persona se relaciona con el dinero, no lo hace solo con información financiera, lo hace con su cuerpo, lo hace con su memoria, lo hace con su familia, con sus emociones, con sus experiencias y con todas esas creencias que ha llevado cargando durante años. También podemos aprender de Wittgenstein, que nos invita a sospechar de las palabras. Sí, esa es la parte más importante que quiero que podamos hablar hoy. No importa si en la vida te interesará leer un libro de filosofía o de ahondar estos temas de la fenomenología, pero nos atañe en este momento, es una conversación seria que hay que tener, porque la palabra ser, abundancia, conciencia, propósito, magia, pueden sonar profundas o pueden sonar superficiales, dependiendo de lo que sea para ti. Pero la pregunta verdadera o esencial en este momento es cómo se viven esas palabras, cómo se viven esos conceptos, qué prácticas concretas nombran o qué decisiones transforman. Y ahí aparece el punto central de este episodio. El ser no es un lugar fijo. Es la forma en la que estoy presente ante la vida y desde la cual tomo mis decisiones. ¿Listo? Vital, importante eso. Entonces, si vibras con eso, por favor dame un like, comenta, ¿qué crees al respecto? ¿Qué piensas para esto? Entonces, en esa línea de pensamiento y en esta lógica que estamos entonces compartiendo, trabajar desde el ser es observar cómo estoy habitando mi experiencia antes de decidir sobre el dinero, el riesgo, la abundancia o la acción. Y ser consciente no significa pensar bonito. Ser consciente significa poder observarme mientras decido. Observar qué emoción me mueve, qué creencia me limita, qué historia estoy repitiendo, qué miedo está tomando el control, qué impulso se disfraza de decisión, qué gratitud me permite reconocer lo que ya está presente en la experiencia. Y por eso antes de hablar de inversión consciente, necesitamos reconocer algo. Y para entenderlo mejor, porque claro, hablamos ahorita sí, un poco de personajes que, no, espera un momentico, ¿qué pasó? No, importante, a mí personalmente encontrar este tipo de información es lo que da cimientos a lo que se está haciendo, o sea, son los cimientos sobre lo que estamos construyendo. No son simplemente percepciones muy particulares que aquí estamos compartiendo, sino estructura. Una estructura de años, de dedicar a leer, preparar, formar y poner en práctica esta vocación de formación, de convertirnos en facilitadores, que creo que esa es la esencia de la comunidad, de que cada miembro de la comunidad se convierta en un facilitador, y para eso hay que tener un lenguaje muy claro y muy definido. Entonces, por eso cuando hablamos del ser, queremos que seas consciente de esa palabra, no simplemente que sea decorativa. Cuando quieren construir una casa, un edificio o una estructura sólida en la realidad que habito, no empiezo por el techo, primero miro el suelo. Porque si el suelo no se estudia, si no se reconoce su profundidad, su resistencia, sus grietas, su humedad, todos sus estudios que se deben hacer, su historia, cualquier estructura que se levante encima puede quedar en riesgo. En la vida financiera pasa lo mismo. Muchas personas quieren empezar por hacer. Quieren invertir, quieren operar, quieren crear un portafolio, quieren buscar rentabilidad, quieren entonces encontrar la señal, el bot, la estrategia. Pero quizá te propongo yo una pregunta antes a eso. ¿Sobre qué suelo estoy construyendo mis decisiones? Y ese suelo es el ser. Y la conciencia es la capacidad de mirar ese suelo antes de construir encima. No lo vas a decorar. No vas a pasar por encima, es que hay unas grietas, que hay una falla tectónica, que por ahí es un humedal. No, porque miro para otra parte, igual construyo porque quiero construir. Grave error, ¿verdad? Entonces, el ser es esa capacidad de observar el suelo en el cual voy a comenzar. Ahora bien, si el ser es el suelo desde donde construimos nuestras decisiones, necesitamos entender que ese trabajo no ocurre de manera improvisada. En el Club F+, hemos venido estructurando un camino. Llevamos 7 años en ese trabajo de forma... Eso nos pueden decir todo lo que quieran, pero las evidencias están aquí en el canal. Hemos hecho ese registro para comenzar
a estructurarlo, llevarlo a la práctica, en el hacer. Puro y físico AMI, acción masiva imperfecta. Y que claro que en los procesos pues se tropieza, hay caídas, pero cuando se ha trazado el cimiento para poder entonces hacer la toma de decisión, pues el club nace y nos demuestra que en estos 7 años podemos acercarte una estructura. Una estructura que es un camino que no empieza por el mercado, ni por la plataforma, ni por la rentabilidad, empieza por la persona. Por eso hablamos de 3 dimensiones, hablamos del ser, del saber y del hacer. El ser nos permite observar desde dónde decidimos. El saber nos entrega herramientas, conceptos y criterios. Y el hacer nos hace llevarlo a la práctica, manifestarlo en la experiencia, a ejecutarlo y a construir a base de resultados. Y los resultados no necesariamente tienen que ser positivos. Es más, spoiler, los resultados inicialmente lo más probable es que sean negativos. Pero hoy quiero quedarme en el primer territorio, o sea, en la primera parte, que es el ser. Porque si una persona no observa su relación con el dinero, con la abundancia, con la gratitud, con el miedo, con la escasez, con la culpa, con la acción, puede acumular mucha información y aún así seguir tomando decisiones desde los mismos patrones de siempre. Y aquí tengo que levantar la mano, soy el primero en que manifiesto que al darme cuenta de estas cosas, pues tengo que buscar cómo no solamente, sí, ocurre, pero ¿y ahora? Pero ese es el paso más importante, ¿sí? Y por eso el primer momento que invitamos es, hey, principios de abundancia. Comienza a observar. Estos son los cimientos. Este es el primer programa con el que arrancamos el año. Aquí las personas comenzamos a revisar ideas iniciales sobre el valor, la abundancia, el merecimiento, la posibilidad y la forma en que interpretas lo que tienes, de lo que falta y lo que puedes construir. Es como cuando se prepara el terreno para una obra. ¿Listo? Ese es el primer programa de principios de abundancia. Y antes de levantar columnas hay que reconocer el suelo, limpiar, nivelar. Eso lo sabe mejor un ingeniero, pero pues por sentido común en esta analogía, pues es que lo veamos así. Y definir sobre qué se va a construir, listo. Y entonces ya viene el segundo momento en el que estamos en este instante y el cual te invitamos a código de gratitud. En este nivel es el nivel de la estructura. Aquí empezamos a darle forma a una práctica diaria. No solo pensamos la gratitud, sino que la entrenamos. La llevamos a una lectura, una meditación, una acción, una evidencia y una reflexión. La gratitud se convierte entonces en una estructura de atención, lo más valioso que tenemos hoy en día. Porque, escúchame bien, si la pregunta es, ¿qué es lo más valioso que hay en este momento? En nuestra estructura social, ¿qué es lo más valioso? Entonces podrás decir el tiempo, y está bien. Pero es que el tiempo carece de valor si no hay atención. La atención es la que le da el valor al tiempo, al momento. Si tu atención está puesta en ese momento y ese tiempo es valioso. Por eso entonces todas las marcas compiten por tu atención. Entonces la gratitud se convierte en eso, en una estructura de atención, pero que capitaliza tu realidad. Porque estás siendo consciente y le estás prestando atención a lo que es realmente valioso, al ROI humano. Y luego de desarrollar esto, pasaremos a lo que es el momento de la reprogramación financiera, el nivel de la precisión, que es el siguiente programa del ser. Cada uno de ellos acompañado y reforzado con un programa del saber y del hacer. Y esto es una invitación para que mínimo un año te dediques a generar hábitos de estudio. Entonces, por eso, después de reconocer los cimientos y empezar a construir una estructura consciente, necesitamos mirar con más detalles los patrones que se repiten, creencias heredadas, frases internas, bloqueos, automatismos, formas de autosabotaje, miedo a recibir, miedo a perder, ansiedad por ganar rápido o dificultad para sostener procesos. Eso se puede evidenciar y hay estructuras que nos permiten hacer un salto de calidad metacognitivo. Ejercicios de metacognición es lo que se requiere para poder salir de esos bucles. Y por eso es importante la construcción de comunidades conscientes que ayudan a que cuando estás tropezando y estás pegado en un lugar, listo, dale, sigue tu proceso, pero te pegaste. Es como las personas que andan por carretera. Es súper bacano ver cómo personas que viajan en moto, viajan en carro, largas distancias, generan una comunidad y una camaradería.
porque se reconocen recorriendo un camino. Pues bueno, eso es lo que también te estamos invitando a ser parte de esta comunidad en la que nos reconocemos recorriendo un camino, y es el camino del inversor consciente. Entonces, esos 3 momentos de los que te hablo son para poder tener unos cimientos, una estructura y una precisión en tus decisiones. Con el principio de abundancia, código de gratitud y reprogramación financiera. Y desde ahí cada persona puede avanzar luego hacia el saber y el hacer. ¿Listo? Porque una vez el suelo se observa, los cimientos se fortalecen y la estructura empieza a tomar forma para que entonces el conocimiento financiero entre y se procese de otra forma. Ya no llega en una forma dispersa, acelerada o desconectada de ti mismo, sino que llega a alguien que está aprendiendo a mirar cómo decide. Y ese es el punto. No queremos que la persona simplemente aprenda más información, queremos que, como lo estamos viviendo, aprender a construir mejores decisiones. Pero eso sí, te va a tocar decidir, y muchas veces cuando lo observas, ya en ese pasado, en ese momento ya ejecutado, dirías, lo hubiera podido hacer mejor, ¿verdad? Entonces, toma esa experiencia, construye y sigue haciéndolo, pero entonces lo importante es los cimientos, el ser. Y esa es la invitación para que este 2 de julio, vamos entonces a abrir convocatoria abierta para las personas que quieran hacer parte de este programa. 28 días consecutivos, donde vas a sacar un espacio de tiempo para precisamente generar esos hábitos, esa acción que lleva a la experiencia, no quedarnos en la filosofía, no quedarnos simplemente en el mundo de las ideas, sino llevar a la concreción, porque el ser no es abstracto únicamente, también obviamente hay una manifestación abstracta del ser, pero tiene más valor cuando puedes materializarlo, cuando lo puedes aterrizar. Y aquí es para que te ubiques pues, en este preciso momento, exactamente ahora. Estamos abriendo nuestro programa de Código de Gratitud, vuelvo y te lo reitero, te invito a que hagas parte de él. Lo que tienes que invertir es tu atención. Invierte tu atención. ¿Listo? De pronto puedes sacar durante 28 días parte de tu atención, que muchas veces se dispersa en otras cosas. Por eso eres tú quien, siendo consciente de observar en qué estás prestando la atención, en qué estás invirtiendo tu atención. Estamos invitándote a que conozcas el segundo programa, que lo hagas con nosotros, que te pongas una disciplina, que te incomodes un poco, porque esto para las personas que estamos haciendo algo, que estamos viviendo una vida también de padres, de hijos, de profesión, de estudiante, pues nos toca muchas veces sacar un pequeño espacio de tiempo para invertir en algo, y es en ser conscientes. Y la invitación ideal es que si no has vivido el principio de abundancia, también puedas hacerlo en algún momento. Porque no después de terminar el programa, porque los programas están abiertos para que los puedas hacer. Pero la invitación es a caminar un poco más también, ¿no? Allí están los cimientos y están abiertos. Queremos personas que hagan parte de una comunidad con una estructura donde su inversión más grande sea su atención inicialmente. Y más adelante, cuando abramos el programa de reprogramación financiera, pues puedas continuar con el nivel de precisión. O sea, que esto no es simplemente una cuestión aislada. Código de Gratitud va a ser una experiencia entonces de 28 días. ¿Listo? 28 días para entrenar la atención, observar tu relación con la gratitud, la abundancia, el dinero y la acción consciente. No es una experiencia para repetir frases bonitas sin mirar la realidad. No es una promesa superficial de una magia cliché. No es una forma de atraer el dinero sin una responsabilidad. Es una práctica. Es una práctica que necesita ritmo. Y durante estos 28 días vamos a trabajar con una estructura sencilla. Vamos a hacer una lectura diaria, una meditación o pausa guiada, una actividad práctica, una evidencia del proceso y un pensamiento de coherencia que puedes llevar durante el día. Algo en lo que vas a prestar tu atención en el día. La intención es que cada persona pueda detenerse, mirar su vida con más amplitud y empezar a reconocer algo fundamental. Antes de pedir más, necesito aprender a reconocer lo que ya está presente. Porque aquello que reconozco lo cuido. Aquello que cuido puede crecer. Y aquello que crece con conciencia puede convertirse en una mejor decisión. Entonces, código de gratitud es una forma de construir una estructura interior. Una estructura para mirar mejor, para recibir mejor, para actuar y para decidir
con conciencia. Y por eso esto hace parte del camino del inversor consciente. Porque ojo, el inversor consciente no es solo el que estudia mercados y se mete en temas económicos, macroeconómicos o temas de mercados algorítmicos. Y no, eso es parte de ese variado ecosistema. También estudia su manera en la que está en el mundo. Eso es un inversor consciente. Estudia sus emociones, sus creencias, sus hábitos, estudia su lenguaje, estudia su relación con el valor, su manera de agradecer y su forma de responder ante la oportunidad. Ahí es donde empieza el verdadero ROI humano. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Listo? Bien, entonces voy a hacerte una pequeña introducción ahora. Vamos a trabajar durante toda esta semana. Te invito a que nos acompañes en nuestra comunidad, que si te interesa recibir más información, entonces hagas clic en el link de la comunidad que está en la descripción y en el primer comentario, para que allí entonces reciba más información. Pero quiero que recibas rápidamente cómo lo vamos a hacer. Vamos a vivirlo durante 28 días, en los cuales la idea es que el encuentro no supere los 45 minutos. Sean 45 minutos diarios que nos vamos a poner para generar toda esta estructura. Queremos que sea profundo pero sostenible. Porque un proceso consciente no necesita volverse pesado para ser serio. Cada sesión tendrá una dinámica clara. Primero vamos a hacer una apertura breve para conectar con la intención del día. Luego vamos a hacer una corta lectura de una idea central del programa. Después una pausa de reflexión o una meditación guiada. Y luego una actividad práctica para llevar ese día a la vida cotidiana. Finalmente, el cierre, vamos a cerrar con una pregunta, una evidencia o una acción concreta, donde pues vamos a estar conectados con lo importante, que es que lo vamos a hacer en comunidad, que nos vamos a apoyar en el proceso, para que no desistas, para que comiences y termines, porque esto es lo mejor, iniciar y terminar. Así que te invito a que comiences y que te decidas durante 28 días a que algo maravilloso comience a pasar, porque créeme que el resultado es algo que vale la pena vivir. Pero venga, ahí quiero dejarles una invitación y quiero que por favor si llegaste hasta este momento, te tomes el trabajo de poner en los comentarios. Por favor, pon en los comentarios. Vamos a poner mañana o noche. ¿Listo? Mañana o noche. ¿Cómo así? Si es que todavía, ¿cierto?, estamos poniéndolo a consideración precisamente de la comunidad y de votación, dos espacios que podemos hacer. Lo podemos hacer en la mañana. Podríamos hacer a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y media. Digamos, es como la media hora a 45 minutos, por los momentos en que compartimos un poco, vamos entonces como también a socializar la experiencia, una pregunta, una inquietud de lo que se está trabajando, porque queremos que sea algo dinámico, máximo 45 minutos, pero entonces sería de 6 de la mañana a 6 y 45, o en la noche, lo hacemos, digamos, al terminar el día, lo hacemos de 8 y media a 9 y cuarto. Podrían ser los horarios, pero entonces por el momento hagamos antes, más que por el horario específicamente, pongámonos de acuerdo en si lo vamos a hacer en la mañana o en la noche. Yo estoy sacando esos dos horarios como posibles. Las ventajas, bueno, en la mañana podemos arrancar el día activando este código de gratitud y hacer un programa entonces de activación, ¿listo? Donde la meditación y la reflexión sea para activar el día, que nos vuelva súper activos en el día, conscientes. O si lo vamos a hacer en la noche, entonces nos enfocaríamos en hacer un programa de descarga, de soltar y para poder tener un sueño reparador. Entonces, ¿cuál de las dos te suena? Me gustaría escucharte, me gustaría que tú lo manifiestes. Entonces vamos a poner día, noche y vamos a mirar entonces de aquí. Recuerda que arrancamos el 2 de julio, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ya listo, hagámosle. Entonces tenemos estos días para que invites, para que te suscribas, para que sigas el canal, para que nos acompañes en redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentras como Club F+, @Club F+, así como está por acá apareciendo aquí. ¿Dónde lo pongo? Aquí, Club F+, ¿listo? Nos buscas en redes y pues nos sigues para que estés atento al paso a paso que vamos a hacer. Nos vamos a preparar, es un proceso también de preparación. Este espacio es un espacio de inventario, vamos a reconocer lo que ya nos sostiene, vamos a tomar un camino muy interesante. La primera vez que yo arranqué con esto, de estos programas, de llevarlos a la práctica y luego vivirlos, pues definitivamente abrieron unas puertas tremendas. Te permite ser más consciente para tomar decisiones no impulsivas, porque es cierto, hay veces estás cansado, que quieres tirar la toalla, que no sabes para dónde pegar, pero si realmente te estás haciendo las cosas consciente y tienes
el punto, la llegada donde quieres llegar y estás siguiendo el camino como lo trazaste y estás dentro del cronograma, pues hazlo, no desistas, dale. Porque generalmente el proceso es muy oscuro por momentos y sobre todo la parte de los cimientos. Así que vamos a hacerlo en comunidad. Porque antes, para poder hacer, hay que saber. Y para poder saber, hay que ser. Por eso, del ser al hacer es el camino del inversor consciente. Es el primer territorio del inversor. Tiene que prestar toda su atención. Así que bueno, yo me despido por hoy. Les agradezco de verdad que nos hayan acompañado, que me hayas acompañado hasta ahora. Y que bueno, sigue atento, suscrito, porque nos vemos en el próximo episodio donde vamos a profundizar un poco más sobre esto, lo que es el valor de las cosas, el ROI humano. Nos vemos en el próximo episodio.